Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo programa. Camilo, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Rafa? ¿Cómo andan, compañeros? Todos los que nos están siguiendo. Bueno, hoy viernes tenemos los temas que hemos anunciado ahí por una plaquita. Está la cuestión de lo que está ocurriendo en Palestina, Israel, ¿verdad? La situación esta de guerra que se ha desatado y de represalia contra el grupo Hamas, ¿verdad? Calculamos que los compañeros que en general que nos escuchan están al tanto de la situación, pero podríamos hacer una pequeña introducción, ¿no, Rafa? Sí, yo creo que, bueno, estamos ante una nueva masacre en este momento por parte del gobierno de Netanyahu y el ejército sionista en Gaza y en Palestina en general, ¿no? Porque hay que decir que esta nueva situación que se ha abierto, que tiene elementos bastante inéditos, ¿no? En relación a la incursión del grupo Hamas en Israel, que en realidad es Palestina, ¿no? Donde toma una enorme cantidad de prisioneros, cientos de prisioneros, se los lleva a Gaza y hay una cantidad también de homicidios, de asesinatos, en muchos casos de fuerzas militares, en otros casos de civiles. Y bueno, se produce a partir de aquí una ofensiva por parte del gobierno de Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y que estaba en un tiempito antes, a una hora, acosado y acusado, ¿no? Por parte de sectores de oposición en el Estado de Israel contra este gobierno y el primer ministro en particular, ¿no? En casos de corrupción, en una serie de denuncias, pero también una crisis muy grande en el Estado mismo sionista, donde la política del gobierno actual está colocando una crisis en relación a la justicia, ¿no? A la Corte de Justicia, y también chocando con sectores militares. Por lo tanto, en este contexto que se produce la acción de Hamas y plantea una escalada en todo Medio Oriente de carácter militar, donde el imperialismo yanqui inmediatamente le da un aval al gobierno de Netanyahu para ir a una represalia, ¿no? Es decir, un método que nos hace acordar al fascismo y a los nazis, ¿no? Es decir, ante un atentado, masacrar a una población civil, porque las declaraciones son: no va a quedar nada de Gaza, no va a quedar ni un ladrillo, todos son culpables, y entonces es una política de represalia de tipo genocida, ¿no? De tipo de genocida, porque por otro lado, desde el punto de vista práctico, los civiles de Gaza no pueden irse a ningún lado. Sí, además estos anuncios tienen como fin preparar el exterminio, ¿no? Porque van acompañados de toda una serie de noticias falsas, por lo general, levantadas por el propio Netanyahu, por el propio Biden, ¿no? En el caso de denuncias falsas que después se comprueban como fake news, pero levantadas por los propios y principales, ¿no? Cuando uno menciona esto, quiere decir que ellos saben que es falso esto, ¿no? Si son los que tienen el manejo del servicio de inteligencia y demás, pero es generar un clima de odio, digamos, y que acá en Uruguay y bueno, en todas partes, digo, pero en Uruguay se grafica en el sentido del permanente acoso. El Comité Central Israelita del Uruguay sacó un comunicado denunciando a la FEU, denunciando al propio Frente Amplio, ¿no? Y al PCNT por no contener las palabras terrorismo, jamás, ¿verdad? Los comunicados. Es decir, una política de presión, ¿verdad?, sobre todo las organizaciones del mundo, que es característica del sionismo, además, ¿no? Mira, como extremo, no sé si lo has visto, pero la actriz que es nacida en esa zona, que lo llama, la de Mujer Maravilla, no me acuerdo el nombre, Gadet o algo así de apellido. Gal Gadet. Gal Gadet, creo, sí. Había hecho un tuit es sionista, ella es pro Estado sionista y defensora a muerte del sionismo, pero hizo un tuit que decía que lamentaba y se solidarizaba con las víctimas civiles también palestinas, y recibió tanto odio, claro, que tuvo que borrar el tuit. Gal Gadot. Bueno, quiere decir, no muestra
un extremo, porque obviamente la presión ideológica y la campaña macartista que se lanza es descomunal, ¿no? Y hay de alguna manera una política y un relato para colocar que bueno, los muertos civiles palestinos no importan. Ellos votaron a Hamás, son responsables y por lo tanto deben ser castigados. Sí, acá podemos explicar un poco cuál es la situación de Gaza desde ese punto de vista, porque ¿qué pasa? Es una situación, la de Israel, que es única en el mundo, ¿no? Es decir, tenemos una división de lo que es el pueblo palestino dentro del propio de lo que es el territorio israelí, o lo que se reclama como el Estado de Israel, pero que están en una situación de segregación, ¿verdad? Es decir, por un lado está Hamás en Gaza y por el otro lado está Cisjordania, ¿no? Sí, claro, es decir, bueno, acá no tenemos el planito que circula muy frecuentemente en las redes, donde se muestra lo que era la Palestina histórica, que era la totalidad del territorio, y cómo fue tomando cada vez más posesión de tierras y expulsando a los palestinos el movimiento sionista primero y luego propiamente el Estado sionista a partir de la partición en el año 47 y una serie de guerras y de movimientos para expulsar a los palestinos, donde terminan dejando una ínfima parte de lo que era la Palestina histórica en manos de gobiernos, de alguna manera, entre comillas, palestinos. Como vos decís, responden a distintas tendencias y actúan con autonomía uno del otro. Y bueno, yo creo que en este sentido, ya que hiciste mención a este proceso histórico, lo que tenemos acá con el movimiento sionista es un movimiento que se proclama nacionalista, porque obviamente reivindica que los judíos son una nación y que eran una nación, un pueblo sin tierra. Cierto. Y que había una tierra sin pueblo, y una construcción ideológica para justificar por qué van a Palestina. Y el imperialismo británico les abre, después de algunas vacilaciones, les abre la puerta a ir tomando cada vez más territorios y a ir expulsando a los árabes de la región para ir implantando un Estado sionista, ¿no? Es un proceso de colonización de naturaleza diferente a otros procesos de colonización, pero que puede asemejarse también a lo que fue la colonización en Estados Unidos contra los aborígenes, ¿no? Contra los indígenas, la población indígena en muchos otros lugares, ¿no? Es decir, se basa en un sistema de colonos armados de masacrar y hacer una limpieza étnica a la población original o expulsarla de sus tierras. Y en ese sentido, ese es el proceso en el cual fue construido este Estado. Y bueno, continúa ese proceso donde en este momento, de alguna manera, en la crisis política que estaba instalada, en la crisis de régimen como tal, en el Estado sionista, teníamos una fracción que era del gobierno actual, desde la derecha con la ultraderecha, con varias fracciones, porque son muchos partidos, que impulsa, sobre todo Netanyahu, la línea más de limpieza étnica y de expulsar finalmente a los palestinos del todo. Son 6 millones de palestinos, ¿no? Lo que tiene de árabes dentro de Israel y en las zonas controladas por fuerzas palestinas de Gaza y de Cisjordania. Por lo tanto, se trata verdaderamente de una verdadera masacre que plantea protagonizar. Y por otro lado, el planteamiento del ala, digamos, de centroizquierda, el ala sionista de centroizquierda, que en definitiva también plantea una línea de expulsión, pero con el argumento o la línea de los acuerdos, lo que fueron los acuerdos de Oslo, la política de los dos estados que convivían, y que cuestiona, digamos, la política de limpieza étnica llevada al extremo, ¿no? Por parte de la derecha y la ultraderecha. Yo creo que este es esquemáticamente, ¿no?, el proceso de la crisis del régimen de Israel, pero obviamente también está atravesado por toda una serie de elementos de la resistencia palestina, ¿no? Sobre todo en Cisjordania había empezado el proceso y no tanto en la Franja de Gaza, porque había justamente sobre Cisjordania
una política mayor de penetración de los colonos armados, las milicias, etcétera, en territorio de Cisjordania y produciendo todo tipo de crímenes, de vejámenes y algunos con carácter religioso, como el ataque a una mezquita, con lo cual había toda una serie de provocaciones sistemáticas y de represión sistemática por parte del aparato armado y del ejército de Israel, así como los colonos sionistas que están pretendiendo ocupar cada vez más territorios. Sobre la cuestión de los colonos, los llamados colonos invasores, de alguna manera, estos colonos que pretenden ocupar aún más tierras todavía en zonas que no tendrían derecho formalmente, es uno de los elementos de crisis con la Corte Suprema por parte del gobierno, porque el gobierno quiere legalizar totalmente todas esas incursiones. La Corte Suprema no es que lo rechace, pero quiere verlo caso a caso o no generalizarlo como un planteo de conjunto. También hay toda una política de expulsiones en Jerusalén, ¿no? Donde pretenden instalar Jerusalén, obviamente era capital histórica y es reivindicada como capital por los palestinos. Allí han habido planteos de llevar las embajadas de muchos países, ¿no? Sí, incluido Uruguay, ¿no? Uruguay en su momento, para reconocer plenamente la política del Estado sionista. Sí, en el lenguaje diplomático es reconocer el Estado, ¿no? Jerusalén como capital del Estado de Israel, además. Exactamente. Rafa, por ahí hay un videito que compartimos, lo pueden ver en las redes, bueno, las mías, pero también están difundiendo los compañeros, de un video de hace un par de años de Jorge Altamira, que tiene, digamos, un canal en YouTube ahí, Altamira Responde, que es muy didáctico, ¿verdad? Porque tiene respuestas a cuestiones muy de situación políticas actuales, pero también históricas. Y hay un videito por ahí del 2014 que es sorprendente la actualidad que tiene, porque se puede aplicar perfectamente a la situación de ahora. Y es y ahí explica Jorge justamente que jamás aparece como un fenómeno tardío en Palestina, ¿verdad? Es decir, sino que es como una respuesta que fue alentada también por el propio sionismo, ¿no? Al Fatah, digamos, y al sector laico, digamos, de la autoridad palestina, y que como Al-Qaeda en su momento a Estados Unidos se le dio vuelta, ese es el ejemplo que utiliza ahí el compañero, con Hamas pasa lo mismo, es decir, se le da vuelta al Estado de Israel y hoy aparece en la Franja de Gaza como el defensor, digamos, histórico de las tierras palestinas, digamos, ¿no? Si bien nosotros somos críticos de los métodos, y indudablemente que la incursión de Hamas implica un método terrorista en algún sentido, es decir, el ataque a la población civil, este es el contexto histórico en el que se da, es decir, esto que mencionabas vos, ¿no? Es decir, se deja de lado cuando se le exige, por ejemplo, el Comité Central Israelita, obviamente exige que se lo caracterice de esa forma y no se denuncia a Israel. Se deja de lado que solo en este año, de enero hasta agosto, en la zona de Cisjordania han asesinado a 240 palestinos. Es decir, que tenemos una actitud de provocación permanente. Si una incursión militar que ataca no ya solo blancos militares sino civiles es terrorista, eso es lo que está haciendo el Estado de Israel y el ejército de Israel en todos los territorios palestinos. Es decir, es terrorista entonces. Me parece que es claro que hay una presión en este sentido política que se ve claramente. Por ejemplo, contra un documento, una declaración del Partido Comunista que incluso hablaba de que jamás era terrorista, y salen a atacar muy insistentemente de todos los partidos prácticamente, incluso de varios partidos del Frente Amplio, ¿no? En definitiva reivindicando al sionismo, y no se delimitan de ninguna manera de esta política de represalia de parte del gobierno de Netanyahu, y que el imperialismo de Biden, de los yanquis, ha enviado un portaaviones y toda una flota que evidentemente hace pensar de que acá no se limita el tema a Hamas. Hamas no tiene aviones, flota, claro. No tiene aviones, no tiene grandes armamentos en proporción a lo que es el cuarto ejército del mundo, que es el ejército sionista. Es decir, no, y una potencia nuclear además, ¿no? Israel. Además, potencia nuclear en la zona, etcétera. Lo cual hace que uno piense que acá hay un planteo de ir a una guerra más amplia, ¿no? No solo en Gaza, sino también Cisjordania. Hay la posibilidad de una guerra con el Líbano, ¿no? Con Hezbollah,
y bueno, y más allá, porque Israel apunta contra Irán. Así que tenemos un escenario donde la guerra mundial que ya teníamos produciéndose en Ucrania, en África, ¿no? Tenemos ahora un escenario en el Medio Oriente donde, sin embargo, los contendientes no son los mismos, ¿no? Quiero decir, Rusia y China, que si bien tenían sus intereses en el Medio Oriente y también pueden explicar algunas de estas crisis que hay en la zona, estaban colocados defendiendo al Estado de Israel y su derecho a la defensa, con lo cual es un aval a ir a una represalia y a una masacre. Con lo cual, evidentemente, si bien esto forma parte del contexto de la crisis mundial y la tendencia a la guerra en todo el mundo, la configuración de fuerzas no es exactamente la misma y habrá que ver cómo se mueven las potencias en la zona, ¿no? Pero es un panorama en este sentido. Bueno, hoy por ejemplo salió que otra potencia menor, pero una potencia al fin, que es Arabia Saudita, rompió el proceso de negociación que tenía con Israel para restablecer relaciones. Algo que venía siendo patrocinado por Estados Unidos, ¿no? Era una política de Biden muy fuerte para, de alguna manera, ponerle un cerrojo a todo este proceso de la política de Estado de Israel, en el sentido de cada vez más generación de estos mutantanes, ¿no? de este proceso de apartheid. Y bueno, Arabia Saudita nos reclamaba, entre otras cosas, poder tener acceso a las armas militares también, es decir, sí. No eran pocas cosas lo que estaban en discusión, es decir, que está todo el tema guerra, está hasta en las relaciones diplomáticas está involucrada, ¿no? Entonces, este es el contexto de conjunto en el cual, bueno, venía un proceso de creciente movilización de los palestinos, sobre todo en la zona de Cisjordania, ¿no? No tanto, nadie preveía esto. Obviamente hay una cantidad de analistas, o no cantidad, pero algunos que establecen la duda sobre si el Estado sionista no sabía, los servicios de seguridad sionistas no sabía la CIA, no sabía el Mossad. Se dice que lo que me suena más es que Egipto le avisó 48 horas antes y los servicios de inteligencia. Egipto visualizó que había movimientos. Obviamente esto lo niega Israel, ¿no? Que sí, Egipto le avisó de estos movimientos. Pero es un motivo de crisis hoy con el gobierno, ¿no? Independientemente de que sea exactamente así. Claro, había situaciones, movimientos que no eran normales según Egipto, aparentemente. La cuestión es que hay toda una especulación sobre si Netanyahu sabía, su ministro de Defensa sabía o no, y aprovechar, digamos, tal vez sin darse cuenta de la extensión que podía tener esta incursión, dejó pasar para tener un elemento para fortalecer su política. Exacto. Y generar un movimiento, digamos, de patriotismo chauvinista y de alguna manera hacer rodear al gobierno de apoyo. Esto está en desarrollo, no sabemos. Todo indica que no lo resolvió, pero lo pospuso, porque los mensajes del sector opositor y de la propia muchos israelíes es, bueno, esto tiene que haber responsables políticos de esto, pero ahora estamos en guerra, ¿no? Es como el resumen, digamos, de la convocatoria de los reservistas y demás, que incluso estaban desoyendo en muchos casos, ¿no? Anteriormente a esto, desoían los llamados a la conscripción y a los... Alistarse, claro. Creo que tienen periodos de entrenamiento, además, no sé si cada 4 años, exactamente, no esa parte no lo recuerdo, pero que tienen que cumplir y que no estaban acatando, digamos. Como los conscriptos que había en Argentina. Ahí está, exacto. Sí, y son reservistas también, etcétera. Lo que evidentemente en torno al tema del servicio militar obligatorio también había toda una discusión. Hay objetores que también son judíos y que por razones religiosas o no, muchas veces por razones religiosas se niegan a servir en el ejército del sionismo y además muchos niegan incluso el derecho del Estado de Israel de estar presente en tierras palestinas, con lo cual dentro de sectores judíos me refiero. Con lo cual, si bien son minoritarios, ¿no? La realidad es que esos sectores son minoritarios, sí hay una gran crisis del régimen del Estado de Israel y por lo tanto,
en este contexto emerge esta cuestión de la guerra y que, bueno, se plantea la posibilidad de que también por el norte, por el Líbano, han habido algunas escaramuzas a nivel más bien de cohetes y de cosas por el estilo, pero da la impresión de que el gobierno de Israel puede llegar a pretender una operación mucho más amplia en toda la zona, ¿no? Sobre Siria se ha hablado, sobre Líbano, sobre bueno, por supuesto toda la zona todavía en control de fuerzas palestinas, como sea la de Hamas o la de la Autoridad Palestina. Sí, Rafa, además está la situación de las movilizaciones en Europa, ¿no? Están habiendo muchas movilizaciones, porque hay que ver la repercusión que tiene esto a nivel internacional también. Y ¿cuál es la perspectiva? Porque también dentro de Estados Unidos hay voces que se generan mucha resistencia, es decir, incluso dentro de lo que es el establishment, digamos, el Partido Republicano y demás, le pegan a Biden, primero por haber abandonado, dicen ellos, ¿no?, a Israel, y segundo porque hay una crítica muy persistente de que acá nos estamos distrayendo con Ucrania, nos estamos distrayendo con Rusia, cuando tendríamos que estar apuntando hacia China, ¿no? Y los analistas coinciden en que esto que mencionabas vos, ¿no?, que en realidad todo esto es una movida de Hamas para, digamos, bloquear esto que termina pasando, que es que Arabia Saudita salga de las negociaciones con Israel, en respuesta al acuerdo que había llegado Arabia Saudita con Irán. Esto tiene las limitaciones del análisis siempre geopolítico, digamos, ¿no? Además, pero aparte, es decir, la zona ya estaba convulsionada por las movilizaciones a nivel de Palestina, y bueno, pretender que todo esto es porque de repente Irán o fulano intervino como si todo fuera teledirigido. Obviamente que aquí están interviniendo muchos estados, jamás está vinculada a fuerzas estatales de otros países, y eso uno no lo puede desconocer, negar, pero es evidente que acá hay una situación también intolerable de la población palestina, que vive en condiciones infrahumanas. Es un gueto, es una cárcel a cielo abierto, así lo han descrito figuras no solo palestinas. Por lo tanto, bueno, han habido artículos en estos días, ¿no? Y algunos ya venían desde antes en la propia prensa israelí, diciendo no podés someter a un pueblo a las vejaciones permanentes, al maltrato, al abuso, a condiciones de vida deplorables, a una política racista en definitiva contra los palestinos, y no pretender que haya respuesta, porque aparte acá yo he escuchado a muchos bien pensantes periodistas y otras cosas que dicen no se puede justificar, supuestamente objetivos, no se puede justificar un acto terrible por los otros anteriores, ¿no? Bueno, primero que nada, en la vida cotidiana nosotros visualizamos muchas veces actos terribles, por ejemplo, de una mujer que fue abusada sistemáticamente por su esposo, ¿no? Y que lo termina matando, tal vez, porque ya no tolera vivir más en esas condiciones. Uno no va a reivindicar el asesinato, ni el homicidio, ni nada que se le parezca, pero todos comprendemos que cuando una mujer es llevada a esos extremos puede encontrar como única salida esa. Desenlace puede ser. Sí, para los que estamos afuera no es la única salida, pero muchas veces pasa. Entonces comprendemos que una situación extrema, de barbarie, ¿no? Que uno no reivindica condiciones normales para nada, se pueden dar muchas veces en situaciones donde la persona, bueno, acá un pueblo entero, se encuentra en condiciones extremas y donde no encuentra salida, porque la acción de Hamas también toma en cuenta que toda la política hasta ahora llevada adelante por ellos mismos también era un completo fracaso. Exacto. Entonces, ni hablar de la autoridad palestina, que es muy cómplice del Estado sionista. Entonces, es evidente que esto ha planteado una crisis también en el campo palestino, que explica también este tipo de acción. Y nuevamente nosotros no reivindicamos los métodos jamás
nunca, tampoco es ahora el momento de reivindicarlo, pero acá el eje es que en todo caso ese método lo está aplicando por 10.000 el Estado sionista contra las masas palestinas. Sí, sí. Ya en 2 días se superaron la cantidad de muertes de la incursión de Hamás y de heridos. Es una verdadera destrucción. Yo he visto incluso en cadenas del imperialismo, en la BBC y en otros medios de comunicación que no son pro-palestinos, mostrando lo que es el proceso de destrucción en Gaza, en una universidad, en una cantidad de lugares que no son objetivos militares y obviamente que producen una cantidad de heridos, muertes de niños también. Así que Sí, imágenes dantescas que se reproducen. Sí, que no son. Lo otro fue terrible, pero esto es algo sistemático, es decir, las bombas sobre Gaza, el fósforo blanco, armamento que está prohibido. Sí, el corte del agua, la luz. La luz que la tiene pocas horas al día, pero esto no es de ahora, es de antes. Ahora es total, digo, pero ahora es total. Incluso hay informes muy detallados, leíamos por ahí algunas revistas especializadas, por ejemplo, la gente que está para llevarlo, ¿no?, a la cotidiana antes y las personas que estaban, por ejemplo, enfermas de cáncer y con tratamiento y demás, que no tenían acceso para salir, todas las vueltas burocráticas que le daban para salir a hacerse el tratamiento y demás, es decir, eso es un caldo de cultivo para explosiones de este tipo, digamos, ¿no? Entonces, lo que decís vos, ¿no? O sea, acá hay una política sistemática del sionismo, del Estado sionista, de exterminio, ¿no?, sistemático de la población por diferentes medios, ¿no? Cortándole es decir, matándolo o evitando que puedan curarse las enfermedades, ¿no? Sí, sin duda. También, la situación ha llegado a una verdadera encrucijada, ¿no? Es decir, para el régimen sionista de conjunto, también para los palestinos, y evidentemente la llamada solución de los 2 estados ha sido abandonada completamente por el gobierno actual, pero digamos no tiene ninguna perspectiva de desenvolvimiento. Vamos a una nueva, seguramente el objetivo del sionismo sea tener sus tropas dentro de Gaza, que la tuvo hasta no sé tantos años, y tuvo que retirarse en gran medida justamente por la resistencia y la dificultad para hacer frente a una población absolutamente hostil. Por lo tanto, habrá que ver cómo esto se desenvuelve, porque evidentemente esto conduce a una masacre de proporciones históricas, ¿no? Por eso creo que el tema principal es movilizarse. En repudio a esta nueva escalada del sionismo para masacrar al pueblo palestino. Nosotros, en ese contexto de una movilización que puede incorporar obviamente gente con distintos pensamientos, nosotros planteamos no solo la solidaridad con el pueblo palestino, sino la reivindicación de un Estado palestino laico, único, libertad de los presos, ¿no? Por supuesto, libertad de los presos, pero una Palestina unida, única, y donde puedan convivir las masas árabes y judías, pero acabando con el Estado sionista, ¿no?, con el ejército sionista, las cárceles sionistas y la presencia de este régimen, de este Estado artificial injertado en la zona a partir de la expulsión de la población originaria, ¿no? Sí, además de Rafa, hay que decir que el Ministerio del Interior, bueno, el Estado lo que ha hecho sionista ahora es reforzar su política, ¿no? Es decir, está armando a los colonos con más armas. Esos colonos son los que después chocan y expulsan, ¿no? Se pueden ver videos ahí, la quema de los olivos, de los agricultores no palestinos y demás. Estamos hablando de olivos. ¿Por qué menciono lo de los olivos? Porque un olivo, para que se vea que realmente se está expulsando a la población, se tarda décadas en dar frutos. Entonces, la gente que planta olivos está hace mucho tiempo ahí, heredó eso de su familia y demás. Esto sirve para ilustrar. Sí, es una política de destrucción total de la población civil, y bueno, obviamente son mecanismos de tipo fascista, ¿no? Porque son bandas armadas que están todo el tiempo agrediendo y manoseando a la población palestina y produciendo esas cosas, quitándole los medios de vida, ¿no? Quemándoles
Sí, robándole las maquinarias, tractores, ¿no? Se podía ver por ahí. El jefe de la diplomacia europea ahora hace unas horas lo que dijo fue que el pedido de Israel de que la población abandone el norte de Gaza ahora, que sería uno de los objetivos, o entrarían por ahí las tropas que se están concentrando, es un pedido poco realista, dice, ¿no? Porque hay que decir que la franja de Gaza es una franja costera, ¿verdad? Que el lugar por donde podría salir es Rafah, ¿verdad? El pasaje ahí hacia Egipto, y está cerrado eso, no hay un corredor humanitario. Por diferentes razones se han negado a Egipto a abrir un corredor humanitario, a pesar de que lo viene pidiendo la ONU, la Organización Mundial de la Salud y demás. Entonces lo que tenemos acá es la necesidad, esto que planteaba Rafael, de movilizarnos a nivel internacional. Ya han habido movilizaciones, las muestras de solidaridad, por más de que el aparato sionista se esfuerza muchísimo por influir en la opinión pública y demás, con todos los medios, ¿no? Se expresa mucho la solidaridad con Palestina en los estadios de fútbol. Para mí eso me parece un termómetro así muy claro, ¿verdad? En todo, en Europa, en América Latina, bueno, sí, y eso que hoy en día las entradas son cada vez más caras, ¿no? No estamos hablando necesariamente de la población más, de que sea el ámbito más popular como lo eran más antes, ¿no? Es decir, en Europa, que se está formando un espectáculo. En Europa no son baratas las entradas. Igual obviamente hay gente que con tal de ir al estadio ahorra toda la semana y no gasta en otras cosas, ¿no? Digo, me parece que es un buen elemento que muestra que a nivel popular hay una rebeldía frente a lo que es esto que se visualiza realmente como una verdadera, una catástrofe humanitaria obviamente y una verdadera injusticia, una masacre que se perpetra nuevamente contra un pueblo oprimido, ¿no? Que una escalada, todo indica que una escalada contra la población. Eso insistir mucho, porque uno no reúne 300.000 personas tampoco para ir solo contra Gaza, ¿no? O sea, acá todo indica, o al menos todos los observadores señalan que eso tiene que reunir condiciones políticas igual todavía, ¿no? Sin duda. Si es que no lo estoy dando como un hecho, ¿no? Todavía esto parece, todo indica que ha logrado una cierta unidad nacional, como planteabas vos, a través de estos objetivos chauvinistas. Pero hay que verlo todavía, ¿no? Es todo tan inestable. No están todas las fuerzas tampoco en el gobierno. Exacto. Yo ahora hace poco leía a un historiador de una universidad de Israel, Ilan Pappé, que planteaba algo que lo dejo nomás como un comentario para reflexionar, pero por qué había una proximidad últimamente cada vez mayor de parte del Estado sionista con fuerzas derechistas e incluso que habían sido antisemitas, expresamente, que la derecha en Austria, por ejemplo, un partido con origen histórico más en el nazismo, Zelensky mismo, Le Pen, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos con los republicanos y Trump. Y bueno, el discurso, él decía algo interesante, el discurso empalma de unos y otros, porque en Europa, en otros lugares se plantea el ataque a los árabes, a los musulmanes, la expulsión, como un elemento de la política de la derecha, que es el mismo discurso que tiene el sionismo. Claro. Y a la vez, los que tienen su corazoncito facho y antisemita contra los judíos, bueno, que los judíos estén en un territorio, en su propio territorio, se vayan también de Europa, es decir, les cierra. Entonces hay una cierta... está interesante, me pareció... esto se puede ver en las redes también, porque creo que está en algunos videos. Está bueno, está corto. Pero está escrito en algunos libros de este historiador, que repito, es un profesor en una universidad de Israel. Creo que sigue siendo en Israel, no sé, porque había estado en un momento también creo que en Reino Unido o en alguna otra universidad. Pero bueno, lo digo simplemente como un comentario. Me parece que lo principal para los trabajadores, para los sectores de izquierda, progresistas, es colocarse nítidamente del lado de los oprimidos, colocando una movilización para detener esta masacre y en respaldo al derecho de Palestina, no solo a la autodeterminación, sino a la resistencia y a la rebelión. De eso se trata lo que está en juego. Y bueno, en este sentido vamos a impulsar eso. El PIT-CNT debería convocar los familiares desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos,
convocamos a generar un gran movimiento en este sentido, y que sea una respuesta a esta ofensiva también ideológica que hay, donde se coloca que este chantaje de que hay que apoyar al Estado de Israel, o uno es antisemita, o uno avala el sufrimiento y la muerte de tal o cual grupo de personas. Acá los responsables de la guerra, los responsables de esta barbarie es el imperialismo, del mismo modo que sucede también en Ucrania, en África y en otros países. Pero bueno, simplemente dejar colocada esta perspectiva de la movilización, y continuaremos. No, y perdón, quiero solamente desarrollar que acá en Uruguay, los que votan esta declaración del Senado el día jueves, creo que fue, o el miércoles, son los que defienden el terrorismo de Estado. Son los mismos grupos que acá defendieron la tortura, defienden a los genocidas, defienden la desaparición de personas y la impunidad. Entonces no tienen credenciales para reclamarle a la izquierda, ni al movimiento obrero, ni a las organizaciones que se han solidarizado con la masacre que se está perpetrando. No tienen credenciales para reclamarle nada. Los Da Silva, los Bianchi, todos estos grupos que cierran la boca ante lo que fue la desaparición de personas y que la avalan, ¿no? Y tienen acuerdos con Cabildo Abierto, por ejemplo, y demás, que son partidos abiertamente defensores y que se han construido sobre la defensa de la impunidad de los militares. Yo creo que acá al Estado sionista, a los dirigentes del sionismo, lo que les espanta un poco de esta acción terrorista de Hamás, no es decir, es que es distinta que otras, porque el sionismo estaba acostumbrado a alguna acción aislada terrorista, incluso de un suicida, ¿no? Sí. Que ponía una bomba y explotaba con ella. Aquí hubo otro tipo de intervención que mostró una fragilidad del aparato estatal sionista, y por lo tanto, colocó una alerta de otro tipo, no entonces por la cantidad de fallecidos o de heridos, sino porque mostró una situación de debilidad latente de un Estado que es un injerto artificial y que tiene una enorme parte de la población que le resiste, ¿no? Y encima tenía una fractura interna entre distintas fracciones que son sionistas, pero que se oponen por distintos aspectos, justamente de todo la política en relación a una supuesta salida para la región. Totalmente. Rafa, tenemos otros temas que nos van a llevar un poquito de tiempo también, ¿no? Sí. Podemos ir pasando. Vamos a seguir, obviamente, con esto, porque esto va a seguir. Va a seguir desarrollando esta crisis. Esta guerra no va a ser corta. Y si fuera corta sería porque sería una catástrofe descomunal, humanitaria y un genocidio. Pero sí, tenemos el tema, un poco del momento en la situación política, que es la cárcel del senador más vinculado al gobierno, ¿no? El principal articulador, el principal legislador, dice por ahí búsqueda, creo, ¿no? Semanario Búsqueda, que salió ayer, creo que lo define bien en el título ahí. No es cualquier senador, ya que sea un senador indica el nivel de crisis que llegaba. Nosotros pusimos descomposición por ahí del régimen, pero era el principal a los compañeros que nos ven de otros lados, y acá también, porque no necesariamente uno conoce tiene por qué conocer uno a uno de los legisladores tampoco, pero era el principal articulador, además del oficialismo, en el Parlamento, Gustavo Penades, que, como pone ahí, fue procesado, ya está preso en la cárcel de Florida. Algo que ya era un secreto a voces, pero que viene desde abril, cuando se hizo una denuncia de una propia militante, Romina Celeste, una militante muy mediática, que lo denunció por haber abusado de ella cuando era menor, y eso, como reguero de pólvora, fue generando otro tipo de denuncias de otros menores también y no. Y en ese momento, en abril, recogió el respaldo del conjunto del régimen y del gobierno, ¿no? Sí, Penades hizo una conferencia de prensa en el Parlamento, en la cual estaba presente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es de la misma lista dentro del mismo partido. Es decir, que son personas que han estado más de 30 años
juntas en la actividad política, y bueno, que fue explícitamente, el ministro respaldó explícitamente a Penades en medio de las denuncias y del inicio de la investigación. Quiere decir que todo el mundo decía cómo el que supuestamente tiene que cumplir las órdenes de la fiscal, de la justicia, es el que está avalando al acusado. Del mismo modo que el presidente de la calle Pou también dijo que era amigo personal y que le creía, y por lo tanto le dio un espaldarazo a Penades, lo cual es toda una política de intimidación a las víctimas, ¿no? Creo que eso es esencial entender. Es decir, si vos estás haciendo una denuncia a alguien que es un senador y que es una figura... Senadores, perdón. Senador. Yo ya me... Senador. Sí, porque estaba de senadora en el lugar de Luis Alberto Heber, justamente. Pero bueno, es un senador y encima sale a respaldarlo el presidente de la República, el ministro del Interior, el que está a cargo de la policía. El ministro del Interior además dice que es una difamación, no solo lo respalda políticamente, sino califica la denuncia como una difamación. Por eso está planteado la exigencia, ya no desde fuerzas políticas, sino incluso desde periodistas y distintos sectores que no son estrictamente ni de centro izquierda, planteando que tiene que renunciar Luis Alberto Heber. Lo planteó el periodista Nacho Álvarez, lo planteó el ex fiscal Subía, que es un diputado de derecha del Partido Colorado, y bueno, no sé si no lo han planteado por lo menos han coqueteado con la idea algunos de Cabildo Abierto. Lo que tenemos ahora es el desenvolvimiento de un nuevo caso en torno al tema Penades, que es el de la utilización de los datos tanto de la Corte Electoral como del Ministerio del Interior y de la estructura del Ministerio del Interior para apoyar a Penades. Es decir, no alcanzaba con intimidarlo a través de declaraciones de un ministro descalificando a los denunciantes, ni el presidente de la República diciendo que le creía a su correligionario, sino que teníamos un aparato desde el Ministerio del Interior encabezado nada menos que por un comisario Taroco, que era el director de una de las principales cárceles del país y trabajaba además en la parte de inteligencia del Instituto Nacional de Rehabilitación, es decir, que está a cargo de todas las cárceles, y estaba dirigiendo a otros policías para hacer un seguimiento a los denunciantes, intentar identificarlos primero, porque como habían sido establecidas que sus identidades no podían revelarse, por el riesgo justamente de que se los apretara, y que se los asustara, o bueno, hubo uno que murió, ¿viste? Ahí se genera la duda, aparece en un escrito que tiene en el celular Penades, está mencionado no solo Romina Celeste y otro de los denunciantes, sino otro que fue baleado como por 20 balas, supuestamente en un ajuste de cuenta. Así que se genera, la evidencia, mejor dicho, salta a la luz la evidencia de que había una operación para desprestigiar a los denunciantes, para decir que había toda una trama, para falsamente acusar a Penades, y lo que ha quedado de relieve es que la trama la estaba armando Penades con este comisario y con otros policías para desprestigiar a los denunciantes y presentar como que todas eran denuncias falsas. Esto es lo que de alguna manera está en las últimas horas quedando de relieve, y este comisario está preso ahora y se inicia una nueva investigación. Estaba siendo imputado por una serie de delitos. Intimidación pública también, ¿no? Porque menciona uno de los... llega a mencionar en una de las... Bueno, Penades sí, por eso también lo acusan de desacato, porque tenía la orden de no revelar nada, y nombra a uno de los denunciantes que justamente pretendían colocarlo como el que había organizado toda una supuesta trama. Y bueno, estaban armando un caso sobre la base de generar ese enchastre sobre los denunciantes, utilizando, nuevamente digo, los recursos del Estado, pero más allá de eso,
Acá hay un tema que me parece que ahora ha saltado nuevamente, ya había saltado antes, que es que los datos, los sistemas de datos del Ministerio del Interior están en manos de miles de personas. Sí. ¿No? Ya había saltado esto cuando se le borraron los antecedentes a, no me acuerdo quién ya, a Astesiano. Sí. Que accedió a alguien desde no sé qué Sí. lugar, Dispositivo, qué comisaría, 33, una cosa así. sí. Sí. Había borrado los datos antecedentes de Astesiano, el jefe de seguridad del presidente Lacalle, y ya se sabía que había una cantidad de elementos de datos que maneja mucha gente, con lo cual permite que haya operaciones policiales y de tipo político, pero a la vez el espionaje del Estado está accesible a muchos aparatos. Tiene dos lados eso, ¿no, Rafa? Por un lado, es decir, ahora salta que son 24.000 funcionarios los que tienen acceso a esos datos, que aparece también como una coartada para diluir la responsabilidad de los jerarcas, ¿no? Porque sí, sin duda, como un desorden general, pero no como que acá había, le hacían la vista gorda, como mínimo, si es que no lo organizaban desde arriba, le hacían la vista gorda a que Penades, con sus amigos dentro del Ministerio del Interior y otros organismos del Estado, estuviera organizando una campaña y una defensa basada en enchastrar a los denunciantes y destruir así el caso utilizando los recursos del Estado. Sí. Bueno, otro elemento que me parece no menor es que los abogados de Penades renunciaron, ¿no? Exacto. Yo creo que cualquiera lo lee como que ellos toman distancia, no solo sino que toman distancia de este operativo, sí. ¿no? Diciendo, mirá, nosotros no sabíamos que esto estaba armándose. Todo indica eso. No sé si es verdad que no sabían, probablemente no sabían, pero concretamente ellos lo que están marcando con este paso al costado, o sea que Penades va a buscar nuevos abogados y bueno, nuevamente queda de relieve lo que ya había pasado con Astesiano, ¿no? También con Astesiano todos confiaban en él, ahora todos se hacen los que se vieron burlados en su confianza. No era la persona que conocían. Claro, no lo conocían a Penades, hace 30 años que lo conocen, pero ahora se dan cuenta que no lo conocían. Insostenible, ¿no? Pero hace 3 meses decían que eran sus mejores amigos y que no lo iban a abandonar. Y bueno, se ha dado esta acción muy cínica, muy hipócrita del Senado y la Cámara de Diputados expulsando a Penades con el artículo 115 de la Constitución que puede hacer esto por acciones, actitudes o hechos incompatibles con ser parlamentario, con lo cual nos cierra con el discurso, ¿no? Porque el discurso es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En realidad Penades empieza el juicio, no terminó, no fue condenado, pero ellos ya lo condenaron porque se quieren despegar ahora y no esperar 6 meses y estar más cerca de las elecciones y que todo reviente. Mientras tanto, Lacalle Pou ha ratificado a Luis Alberto Heber como... ¿Qué quiere decir, Rafa? Yo no sé si ministro del Interior, ¿no? Es Sí. decir, el hombre que avalaba a Penades y descalificaba a las víctimas. Sí, yo no sé si pudiste ver la conferencia de prensa de Heber, pero la verdad es que es muy endeble la posición del ministro, ¿no? Es un payaso. Todas las explicaciones, todas las explicaciones que quiere dar Vamos a decir la verdad. son increíbles. Es payasesco porque se hace el ofendido porque Penades lo engañó, pero él hace 4 meses decía que lo difamaban a Penades. Si no lo conocías tanto, No lo defienda. ¿por qué estabas difamando vos, Luis Alberto Heber, a los niños que fueron violados por Penades? Es una cosa escandalosa. Este tipo no tiene la más mínima vergüenza y Lacalle Pou tampoco. Evidentemente está mostrando un proceso de descomposición del gobierno, que ya habíamos visto manifestaciones en procesos de tendencias a la escisión de la coalición de gobierno, que se manifiestan a veces en las propias interpelaciones, en las votaciones que pueden haber, y por lo tanto, estamos ante una crisis no menor del gobierno. Reiteramos, Penades era la mano derecha de Lacalle Pou en el Parlamento. Sí, es como que son casos excepcionales que van entristeciendo al presidente y todas estas declaraciones pobre morales, pobre hombre. Pero creo que... Bueno, la otra es Laura Raffo.
que es una de las candidaturas que también estaba construyendo la calle Pou, estaba construyendo dos, la de delegado y la de Laura Raffo. Laura Raffo, su principal operador era Penades, el que estaba llevando esta campaña. Así que, Laura Raffo es la única que creo que no se apartó del discurso de que esperaría la justicia que lo que decida. Sin embargo, sus parlamentarios seguro que votaron el artículo 115 de la expulsión de Penades del Parlamento, porque querían sacrificarlo ahora y no esperar a que esto se agrande y además a que se meta el tema en la campaña electoral, que va a estar de todos modos. Es un tema que golpea muy duramente, en algún sentido tal vez más que Astesiano, porque Astesiano era una figura, no era una figura política, quiero decir, era un tipo que era el jefe de los guardias de seguridad de la presidencia y del presidente en particular y de su familia, pero no era un tipo que militara en la política, que tuviera cargos políticos. Este hombre, Penades, ha estado en la Cámara de Diputados y en el Senado durante décadas y era una de las principales figuras de sostén de las calles Pou en el Parlamento. Rafael, me parece importante las declaraciones que hace el presidente de la calle. Vi que lo replanteaba ahí por Twitter Preve, ¿no? El periodista que ahora está en M24, me parece, porque ha tenido un papel muy importante en la denuncia de un montón y de destapar un montón de casos de corrupción, los de Astesiano ni que hablar, y en este caso también de Penades, donde recoge ahí Preve la declaración del presidente, en el sentido que el presidente dice que esto él rectifica a Heber porque esto se sabe por la policía, es decir, se sabe de la trama que estaban armando Penades con este comisario y con otros policías para desprestigiar o para hacer estos seguimientos. Incluso creo que la fiscal menciona que ella cree que también fue objeto de algún tipo de seguimiento, que se está investigando eso también. Y Preve ahí lo que coloca es que le están pasando información falsa al presidente si dice eso, porque la que pidió esto se sabe porque la que pidió la requisa la requisa no es la palabra. Sí, pero que entregara el celular. Que entregara el celular policía y el propio Penades, que todavía, por lo que se dicen, todavía no fue monitoreado ese celular, así que pueden destaparse más cosas todavía. Fue la fiscal con auxiliares que tiene de policía, digamos, pero que esos policías, según lo que entendí, son apartados de la jefatura cuando están trabajando es decir, es un mecanismo para aislar al propio agente policial. Investigación judicial respecto al ministerio. Entonces, esta excusa, este pretexto que coloca Heber de que él se separó del caso, porque no es tonto, dice, porque me iban a querer involucrar. Primero no fue el que se separó. No, por eso, pero además la incompetencia incluso en las explicaciones que da del acceso al guardián, del acceso a todos estos servicios que se pusieron en funcionamiento para hacer seguimiento de la fiscal, hacer seguimiento de víctimas y demás, no se pusieron en movimiento para saber qué era lo que estaba pasando con Astesiano. Yo creo que esto ilustra nuevamente, lo mencionamos con el caso Astesiano, cuando aparecían conversaciones borradas, cuando la fiscal, ¿cómo se llama? Del caso Fossati decía que ella acordó con el presidente que no se iban a tomar en cuenta los chats entre el presidente y Astesiano. Toda una serie de desprolijidades muy llamativas. Muestra, que nosotros lo colocamos en ese momento, muestra el carácter, la utilización del aparato del Estado, pero su carácter, digamos, sesgado, cuando se habla de la justicia, cuando se habla de la policía como agente, como la policía que ella misma se depura, ¿verdad? Y además que también, esto lo tienen todos los gobiernos siempre, muestra lo contrario, ¿no? Es decir, solamente saltan estas cosas cuando aparecen agentes externos a ese aparato, ¿verdad? No, tengamos en cuenta que ya no sé cuántos son los jefes de policía que cayeron en este periodo de gobierno, pero eran 9 cuando llegábamos a la cuenta. Todos por casos de corrupción o distintos tipos de escándalos. Por lo tanto, es evidente que el aparato policial en conjunto y la política de este gobierno en particular lo ha acentuado, está profundamente corrompido y descompuesto, ¿no? Yo quería, antes de terminar, porque nos queda poco tiempo, mencionar la campaña de firmas por el plebiscito, ¿no? 2 cosas sobre esto me parecía importante decir. Bueno, primero que se han desarrollado algunas actividades, se están desarrollando en todo el país, en algunos lugares se están formando comisiones
pro plebiscito, perdón. Y en este sentido hay muchos compañeros recorriendo el país. Hace unos días estuvieron, por ejemplo, Marita Rodríguez y Rogelio Rodríguez, que no tienen parentesco, a pesar de ser Rodríguez, un apellido tan poco común. Estoy seguro. Fueron a Florida y allí quedó instalada una comisión para trabajar por el plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria y contra el aumento de la edad de retiro, por el aumento de las jubilaciones mínimas y por la eliminación del sistema privado, AFAP, de jubilación privada, que en esto consiste el plebiscito constitucional. Mañana yo tengo, por ejemplo, participo en una mesa redonda en Piriápolis, donde esperamos que también quede conformada una comisión de manera de liderar esta campaña de firmas, porque evidentemente si no se logra la constitución y la organización desde abajo, las direcciones sindicales ya han dicho que no van a poner mucha plata, de que no van a jugarse mucho, y tenemos esta situación de que mañana hay un plenario del Frente Amplio al cual un documento acordado en una comisión especial le plantea que ninguna instancia del Frente Amplio como tal actúa en la campaña, lo cual implica que los comités de base no puedan tener la papeleta, poner una mesa, poner un cartel, aquí se firma, les ponen bozal a los dirigentes, por lo menos a los dirigentes en los candidatos, actividades comunes, los candidatos, pero no solo los candidatos, cualquiera una actividad común no podría hablar de este tema, a la vez que este documento, que se eleva para mañana al plenario nacional del Frente Amplio, establece el aval a la edad de 65 años que se aumentó en la ley del gobierno, buscando las excepciones de aquellos sectores que no podrían trabajar hasta los 65 años. Se ha invertido la discusión, mostrando que realmente el Frente Amplio está a favor del aumento de la edad de retiro. Y en esta comisión y en este documento hay 2 integrantes del Partido Comunista. Esto aparte salió hoy un artículo, creo que en La Diaria, donde algunos grupos políticos del Frente Amplio, creo que el Partido Socialista, el PVP, la 5005 y el grupo Constanza Moreira, plantean un rechazo a ese documento, pero muy tibiamente la realidad, pero bueno, no comparten que en ese documento se adopte una serie de resoluciones ante el Congreso del Frente Amplio y que van en contra de lo que plantea el plebiscito. El plebiscito plantea volver a los 60 años y este documento plantea aceptar los 65 años como edad de retiro. Lo mismo que en cuanto al sistema de AFAP y de ahorro individual, que la reforma constitucional lo prohíbe y el documento lo defiende. Por lo tanto, ya tenemos ahí a la bisagra, que es el Partido Comunista, mostrando que tiene una pata en cada lado y que va a tener una crisis descomunal. Pero bueno, hoy juega un rol en este sentido de defender la unidad del Frente Amplio, que ellos decían que había que defender la unidad social. Están defendiendo en realidad la unidad del Frente Amplio contra la unidad social, que es la de los sindicatos, las organizaciones sociales, para subordinar a la clase obrera nuevamente al planteamiento de los banqueros de gran capital que vehiculizan Vergara, Astori, Yamandú Orsi y Pepe Mujica, entre otros, pero el cual el Partido Comunista entra por un tubo defendiendo este documento. Así que veremos mañana qué pasa en ese plenario del Frente Amplio, pero es una nueva radiografía de lo que es esa organización. Y bueno, los planteos de estos grupos de izquierda, realmente si son mínimamente consecuentes, los harían incompatibles con un frente dirigido por el gran capital, por las AFAP, por los banqueros, porque de eso se trata. En otro orden de cosas, también en AEU, junto con el gobierno, junto con la derecha, salieron a reclamar primero que se apruebe rápido y sin tocarle una coma, así como está la ley de reforma de la caja bancaria, que adelanta la reforma jubilatoria del gobierno, a los bancarios se la van a aplicar antes, y además diciendo que si se aprueba el plebiscito echaría por tierra la solución para la caja bancaria. Yo quiero decir que este planteo que le hacen sobre todo a su bancada de que no se abra la reforma de la caja bancaria se da justamente, por ejemplo, cuando la caja de los profesionales está reclamando que
la totalidad o parte al menos del impuesto a los jubilados profesionales, el IAS, que también pagan los que están con los mismos montos en el BPS y en la caja bancaria, se vuelque a apoyar a la caja de profesionales. Ese dinero que pagan los jubilados profesionales no queda un peso en la caja profesional y va todo a las arcas del Estado central, que las vuelca en el BPS. Lo mismo pasa en la caja bancaria. Bueno, de alguna manera Exacto. se podría dar una discusión en el Parlamento que reordene ese impuesto en relación a la caja profesional y no a la caja bancaria. De alguna manera la dirección de AEU está pidiendo no se metan en nada de eso, apruébenlo como está, a los que son sus representantes políticos en el Parlamento, que son el Frente Amplio, en particular su ala derecha. Así que esto me parece que es realmente alevoso, del mismo modo que los dirigentes bancarios, cuando todavía no se aprobó esta ley que aumenta la edad de retiro a los bancarios, ya están haciendo presión sobre los directorios de los bancos del Estado, porque los estatutos de los funcionarios de los bancos del Estado establecen que estás obligado a retirarte a los 62 años, salvo que el directorio del banco autorice una prórroga hasta los 64 o eventualmente hasta los 65. Obviamente, cualquiera se da cuenta de que si el Parlamento finalmente aprueba la reforma de la caja bancaria, cae por su propio peso este tipo de estatuto de los funcionarios. Bueno, pero la dirección de AEU, para generar una presión más sobre los bancarios que sobre los directores de los bancos, está apurando para que salga ya la reforma de los estatutos de funcionarios, para que aquellos que ya tienen hoy 62 años puedan quedarse más tiempo. Así que yo creo que esto es una muestra más de la política de esta dirección de AEU, obviamente, y que, bueno, coloca la necesidad de organizar comisiones en todos los bancos para llevar adelante la campaña por el plebiscito, porque esta dirección no lo va a hacer, y vamos a tener que tener un programa donde en una parte hablemos un poco más de la cuestión de los bancarios, traer por ejemplo a Matías, a Reviso, a algún otro compañero, para hablar de este tema, porque me parece importante para los bancarios y para el resto de los trabajadores conocer un poco cómo se está desenvolviendo esto. Y reitero que el lunes, no reitero, digo por primera vez. Contalo. El lunes va a haber una mesa redonda en radio, digamos. Una tertulia, sería, ¿no? Como una especie de tertulia en la radio CX36, Radio Centenario, donde vamos a estar integrantes de distintos grupos políticos de izquierda, no del Frente Amplio, que apoyamos esta campaña de firmas por el plebiscito. Y bueno, va a ser una instancia de intercambio, de discusión, que esperemos que los compañeros escuchen y que vamos a intentar luego también difundir en nuestras redes. Sí, Rafa, yo quiero agregar algo nomás. A las 9 de la mañana. No sé si 9 de la mañana. Bien, vamos a estar difundiéndolo por acá, por la página, por Pepe Tribuna y demás. Quiero decir que las devoluciones que hay de las actividades, vos mencionaste lo de Florida, pero en todos lados, un videito para cerrar después. Perfecto. Son absolutamente resuelven todas las discusiones, pero la gente firma, no hay que explicarle mucho. Era lo que hablábamos ahora con el compañero Rogelio, que estaba en Florida, pero todas las devoluciones, los grupos, los compañeros y demás es por lo de las jubilaciones, ya está, no hay que explicar nada. Entonces, eso también demuestra lo a contramano que está todo el Frente Amplio, todas estas discusiones que colocan como que pongan en riesgo la campaña y demás, se comprueban como pretexto absoluto. No hay que explicarle nada a la gente, ya está instalado en la población que esto es para joderlo, capaz que no tienen el detalle, no, pero claro. no hay discusiones. Si se los explicás, Claro. ya entran en ebullición. Exactamente. Entonces me parece muy importante eso, porque los compañeros que capaz que están dudando, demás, no sé, nosotros mañana vamos a estar en la Feria del Cerro, pero la idea es hacer, todas las ferias del oeste, instalar un par de puestos, estamos viendo en algunos lugares céntricos y demás, vamos a estar informándolo después bien en un cronograma, pero creo que esto es una campaña que demuestra a los trabajadores de un lado, a la población de un lado, y del otro lado en la vereda, y todas las fuerzas políticas del Frente Amplio, con el gobierno ni que hablar, pero el Frente Amplio es una discusión que es artificial, absolutamente. Sí, que demuestra el sometimiento al capital financiero del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, de todas las fuerzas
que se candidatean para el próximo periodo de gobierno. Yo quería poner un poco a los compañeros que estuvieron en Florida, tenemos unos videitos muy breves, obviamente los canales seleccionan, como en todo informativo, lo que quieren poner, así que en algunos casos puede no ser del todo el desarrollo, pero me parece importante verlos. Aquí está Marita Rodríguez de ATSS y del Mondes, y luego va a estar el compañero Rogelio Rodríguez Cacho, que también habla sobre este tema. Promovemos una reforma constitucional, no es directamente contra la reforma previsional, porque nosotros proponemos un plebiscito, ya que no se puede interponer un recurso de referéndum contra una ley de iniciativa del Poder Ejecutivo como es la reforma jubilatoria. Pero realmente nosotros estamos batallando con esto desde hace más de 2 años y medio, porque tenemos un proyecto alternativo de reforma de seguridad social en serio, de verdad, integral, donde se tocan todos los temas que atañen a la seguridad social, entre otros, por ejemplo, exoneraciones, los aportes patronales rurales, el tema de la mujer, los monotributistas, el tema de la infancia, que hoy en estos días ha salido el tema de la pobreza infantil, bueno, las asignaciones familiares, que es un recurso que paga el BPS, bueno, es parte de la seguridad social. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos una reforma constitucional con 3 puntos. Primero, la eliminación de las AFAP, que es el lucro en la seguridad social, un sistema que ha fracasado en 30 países en el mundo que tuvieron este sistema, 18 lo han sacado, también por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, no es una locura lo que estamos planteando. Nosotros, como trabajadores de la seguridad social, que aplicamos la seguridad social en todo el país, sabemos perfectamente cuáles son los resultados del régimen mixto de las AFAP. Las AFAP es el sistema financiero, son los bancos, digamos, dentro de la seguridad social, que tienen como resultado, después de 27 años, que más del 60% de los jubilados hoy por las AFAP que cobran renta AFAP no pasan de los 1.812 pesos de renta. No es nuevo en la medida que el Frente Amplio durante 15 años en realidad no produjo ninguna modificación favorable para los trabajadores en el sentido de la seguridad social. Todo lo contrario. En el 2008 se bajó el aporte patronal del 12,5 al 7,5. Es decir, es increíble cómo hoy se puede salir a hablar de la desfinanciación, que no es tal, porque lo explicó perfectamente la compañera, es decir, que de la financiación del BPS, cuando en realidad tenemos una sangría por el lado de las AFAP, que se llevan estos 1.200 millones, y cuando las patronales, es decir, están exoneradas en muchos casos, especialmente en las grandes empresas, estas grandes inversiones que han venido desde UPM hasta la zona franca, exoneradas de impuestos y exoneradas de aporte al BPS. Es decir, ¿cómo se puede, cuando eso es parte también de la obra del Frente Amplio, continuaba por esto, hace fila a los principales dirigentes del Frente Amplio, los principales referentes, para criticar la posibilidad de un plebiscito, es decir, que el pueblo se pronuncie, que el pueblo decida, como los otros plebiscitos que impulsaba el Frente Amplio, la consigna principal no era que el pueblo decida, y ahora no. Ahora incluso se pretende prohibir a los comités de base a que junten firmas y a que se pronuncien por esto. Es decir, libertad de acción no tanta, porque no hay libertad de acción para los comités de base. Quiere decir que acá tenemos una situación en que llamamos a la masa de los trabajadores frente amplistas a apoyar, a armar comisiones en los sindicatos, en los barrios, en todas las ciudades, junto con el resto de los trabajadores. Bueno, en el corte anterior nos olvidamos de prender el micrófono. Problemas de los amateurs de... Televisión es verdad, ¿no? No, yo creo que esta referencia que hacía Rogelio Rodríguez Cacho para los compañeros es interesante, ¿no? La idea esta de que en el pasado muchas de las campañas de referéndum y de plebiscito decían: yo firmo para que el pueblo decida, y le pedían la firma a todo el mundo con independencia de lo que pensara y lo que fuera a votar luego en el plebiscito.
para que el pueblo pudiera discutirlo y luego resolverlo. Ahora los dirigentes del Frente Amplio no firman para que el pueblo decida, están haciendo campaña para que la gente no firme. La gente va a firmar igual, está firmando igual, pero me parece muy importante esto. Orsi, Vergara, etcétera, no van a firmar para que el pueblo decida. Me parece que eso es un planteo que hay que seguir discutiendo, porque muestra que la democracia se acaba cuando empiezan los intereses de los banqueros, y estos dirigentes están sometidos completamente al Fondo Monetario Internacional, y por eso no van a poner en discusión las ganancias de la SAFAP y de los bancos. Yo dejaría por acá. Sí, muy importante esto que decís, porque mañana hay plenario, van a ir delegados, van a ir compañeros de base de ese plenario, y esta cuestión me parece elemental, ¿no? Es decir, sí, yo creo que ya los han llevado a una discusión donde en definitiva sería, ¿podemos juntar firmas en los comités de base o no? Ya nadie va a discutir la posición de conjunto del Frente Amplio, y en todo caso este planteo que hacen Partido Socialista, PVP y otro también es no pronunciarse ahora sobre esto y dejarlo para el Congreso. En definitiva, ya está completamente acotada la discusión, y está claro que el Frente Amplio le va a dar la espalda como mínimo a este movimiento, y muchos de sus dirigentes van a hacer campaña en contra, van a tener libertad para estar pegándole todo el tiempo. por eso es importante reproducir las comisiones barriales, porque van a vedar la posibilidad de que los comités de base, habrá comités de base que no lo respetarán, porque hay declaraciones llamando a votar, a firmar y a que el Frente Amplio haga campaña, ¿no? O sea, hemos visto. Hay votaciones unánimes en comité de base a favor de juntar firmas, ¿no? Exacto. Así que veremos si después lo pueden controlar o no. Pero más allá de eso, bueno, lo que dice Camilo, ¿no? Es decir, la clave acá es la organización por abajo, y que los comités o comisiones, mejor dicho, en los barrios, en las localidades, en los sindicatos, en los centros de estudio, tomen en sus manos esta campaña, no solo para juntar firmas, sino para, bueno, primero que nada, difundirla, y segundo, generar una movilización popular, porque al margen de la movilización es muy difícil confrontar contra los que monopolizan los medios de comunicación y el dinero con el cual sustentan la campaña para defender la SAFAP. Exactamente. Bueno, yo creo que estamos bien por ahora, que llamamos como siempre a reproducir, a compartir, a comentar, para que llegue a más compañeros este debate, que nos parece fundamental. Sí, nos vemos el jueves que viene, y este lunes a las 9 de la mañana, lo que quieran, los invitamos a escuchar en CX36 Radio Centenario, una mesa redonda en la cual vamos a estar presentes de los grupos de izquierda, no del Frente Amplio, que integran o que apoyan esta campaña de recolección de firmas. Así que a los que lo puedan escuchar hasta el lunes, y si no, hasta el jueves. Nos vemos, compañeros. Nos vemos. No es nuevo en la medida que el Frente Amplio durante